Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Contrapunto Internacional. El día de hoy vamos a hablar a propósito de periferias, violencia, pero también capital. El día de hoy nos acompaña el doctor Fabián González Luna, que lo tenemos acá en el foro. Muchas gracias, Fabián. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Iraíz, Gilberto, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Fabián, por estar acá. Y les presento un poco a propósito de este programa. Vamos a hablar como un punto de inflexión el acontecimiento sucedido en el Puente de la Concordia hace algunos días, y para lo cual justo nos acompaña el doctor Fabián González Luna, quien es doctor en Geografía y actualmente es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en desarrollo espacial desigual, pero también en cuestiones como urbanismo, geopolítica, geopolítica en términos amplios, geopolítica crítica, así como también autor de diversos libros, publicaciones, entre ellas el libro Geografía y Violencia. Bienvenido, Fabián. Gilberto. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Fabián, un gusto tenerte, y gracias, Iraíz. Bueno, tú has estudiado desde la geografía cómo la ciudad no solo es el espacio que habitamos, claro que lo es, pero además la ciudad produce cuerpos y gestiona vidas de forma desigual. Hace unas semanas, como sabemos, explotó un camión cisterna, un camión de gas en Iztapalapa, ocasionó pues muchas muertes, heridos, y bueno, y además como que Iztapalapa pareciera, ¿verdad? Creo que es el tema, como que estuviera salada, hay muchos accidentes ahí, y terribles, ¿no? Lo del metro, etcétera. ¿Cómo hay que analizar estas cosas, particularmente el acontecimiento del camión de gas? ¿Es un accidente o es la expresión de las formas en que se produce la ciudad, incluida la periferia? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me parece que estos temas son muy importantes de dialogar, de poner en tensión, y sobre todo porque cuando suceden este tipo de acontecimientos, vamos a llamarlo de esta manera por lo pronto, pues justamente atraen muchas miradas, atraen muchos discursos que normalmente se centran en lo espectacular de la violencia, en el momento del sufrimiento, del victimismo, lo cual, bueno, evidentemente nos va alejando de tratar de comprender cómo es que estos sucesos, estos fenómenos, en realidad se trata de cuestiones normales que se viven justamente en estas diferencias espaciales. Ahorita quisiera ahondar un poco en esta idea, pero antes de ello quisiera señalar un poco de experiencia propia, cómo llegué a estos temas de la violencia, porque también proviene de una situación, no vamos a llamar el accidente, pero de un atentado extraordinario que se dio en Morelia, en una celebración del 15 de septiembre, en la primera década de los 2000, en donde avientan un granadazo, y entonces hay unos cuantos muertos y heridos, y entonces eso convocó a varios, entre esos a mí me generó mucha curiosidad, pues intentar de ver cómo estábamos reaccionando frente al miedo, ¿no? Frente al miedo en la ciudad. Y eso, sin embargo, empezó a abrir hacia otros debates que tenía que ver con cómo es que se constituye y se produce la ciudad, pero no en términos de las calles, la infraestructura, los edificios, sino como relaciones sociales. Y entonces lo que empecé a dar cuenta es que justamente el miedo se quedaba corto. El miedo se quedaba corto para explicar estas situaciones, y lo que necesitábamos ver era la violencia como un proceso constitutivo de nuestra vida cotidiana. En ese sentido, creo que lo podríamos decir con esta trágica situación de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, tiene que ver con, se trata de una expresión, discúlpeme por el término que voy a utilizar, pero regular o común, justamente de la producción diferenciada de la ciudad. Porque efectivamente lo que tenemos que ver es que la ciudad nos encarna como personas. No es tanto cómo vivimos la ciudad nosotros, sino cómo la ciudad nos genera formas de vida cotidiana. Una pequeña distinción en este sentido. Es muy distinto hablar, por ejemplo, de violencia urbana como aquellas situaciones de crímenes que pasan en la ciudad, que es la visión normal, es la visión dominante, es como se trabaja también desde
muchos de la academia, pero fundamentalmente desde la acción política, pública, a hablar de la violencia urbana como las condiciones de precarización, de diferenciación y jerarquización de la vida que se generan en la reproducción urbana, en la reproducción de la ciudad. Y creo que ahí es donde podemos encontrar una clave analítica justamente para discutir el suceso de la explosión, más allá de la cuestión de la velocidad en la que iba, más allá si fue falta de pericia o no del conductor, si había baches o no, justamente de ver cómo la ciudad produce esas situaciones en las cuales se va a diferenciar quién es más factible que muera en un accidente, en una forma de vivir la propia ciudad. ¿Tú crees que van más rápido en Iztapalapa, por ejemplo, que en la Álvaro Obregón o en la Miguel Hidalgo, o qué sé yo? La verdad, No sé. podría ser que sí, podría ser que no, pero justamente suele ser irrelevante en estos términos, ¿no? Creo que lo importante es ver cómo las distancias, la velocidad, la propia circulación, no es que no pasen pipas en otras alcaldías o en otras zonas, sino es justamente como una gestión diferenciada del riesgo que tiene que ver con quién tiene que absorber los riesgos y, lo voy a decir de esta manera, los efectos perversos que tiene esta forma de producir, de alimentarnos, de vivir, de producir la vida cotidiana, pues genera efectos perversos, genera efectos que son terriblemente violentos, y hay una gestión también de cómo se distribuyen de manera diferenciada. Y entonces sí, el exceso de velocidad no va a tener los mismos impactos en ciertas zonas de la ciudad que en otras. Y a lo mejor, digo, entiendo que la versión oficial hasta el momento habla de justamente el exceso de velocidad como la causa principal en el accidente en el puente, pero creo que tendríamos que irnos más a cómo estamos produciendo una ciudad y la manera en la cual gestiona los riesgos de manera diferenciada y hace que ciertos sujetos, ciertas personas, ciertos cuerpos encarnen de una manera diferente los riesgos. Esto no quiere decir que clases altas, élites no puedan sufrir un accidente, no, ni mucho menos. Es cómo se gestiona eso como manera de organización de la vida cotidiana. Y esto, digamos, nos cambiará mucho esta lógica con la que yo iniciaba al inicio con esta experiencia en Morelia, en términos de cómo percibimos y a partir de ello cómo usamos el espacio público, y es más bien cómo el espacio público nos coloca en una posición de riesgo, en una posición vulnerable, en una posición diferenciada, ¿sí? Que hace mucho más factible quién muere en estos accidentes. Sí, bueno, muchas cosas, Fabián, pero esto que mencionas yo creo que es un punto central, porque justamente pasamos no de que el espacio sea contenedores de esas formas de reproducción, o sea, de la violencia en sí, sino más bien son las relaciones sociales las que hacen constitutiva esa forma de la violencia que se reproduce, claro, ¿no? Y que se va a distribuir de manera desigual. Y en este sentido, acá entraríamos justo, ¿no? A estos que son tus temas centrales a propósito de la periferia, ¿no? O sea, qué significa habitar, qué significa producir la periferia, y entonces cuando hablamos justo de esta violencia en la periferia, la mayoría de las veces, como ya lo comentabas tú, esta visión dominante, parece entonces que la violencia en la periferia es resultado de ese abandono, como si fuese una línea, digamos, continua, en donde, claro, ¿no? El desarrollo está en la centralidad, y en la periferia el subdesarrollo, como si fuera esa línea progresiva, pero más bien tú estás planteando también en este momento la violencia como una forma constitutiva a propósito, ¿no? de cómo se gestiona la ciudad y en concreto la periferia. Entonces, se puede decir que se habita la periferia, se habita la periferia sorteando la muerte, como esto que nos cuentas también sobre el acontecimiento en Morelia y también haciéndolo en relación con la Concordia. Me parece muy interesante cómo vas recuperando y articulando justamente estos elementos para llegar a pensar la periferia. Y efectivamente, yo plantearía, y bueno, es parte de los trabajos que hacemos en el seminario que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras, en trabajos que también con ustedes hemos discutido de manera muy amplia y muy rica, justamente es desarticular esta idea en la cual se anclan a condiciones físico-urbanas espaciales,
condiciones sociales, ¿no? La periferia, efectivamente, lo que tenemos es la periferia como una forma de producción de vida, una forma de producción de vida, por supuesto, precarizada, en la cual la muerte va a ser un elemento cotidiano, un elemento central, pero que inclusive se empieza a propagar, digamos, de una manera muy cotidiana. Es decir, la muerte está muy presente, digamos, en la periferia como algo cotidiano, como algo normal, y que no tiene que ver con condiciones azarosas ni accidentales como esto, sino es la condición en la que toca tratar de sobrevivir justamente por esa producción de condición periférica. Y esta parte que decías en términos de no pensar el espacio, la ciudad como el escenario, me parece fundamental en términos de cómo aproximarse a estas situaciones. Voy a poner un ejemplo muy simple, pero que me parece que puede ilustrar ello. Imaginemos un departamento en el cual el padre de familia golpea a los niños, ¿no? Y golpea a los niños y en una de esas ocasiones se resbala el niño en la baldosa, se resbala y se pega más fuerte en la cabeza. Y entonces la tensión está en si la baldosa es muy resbalosa o se necesita cambiar la baldosa para que no se resbale tanto. Y entonces haciendo un cambio de las baldosas, un cambio de piso, un cambio de los muebles, entonces la violencia se va a eliminar. Pues por supuesto que no. La intervención tiene que ser en la relación social que sostiene ese espacio. La vista de la política pública, y así se ve a la periferia, es lo que necesitamos es pavimentar, es poner imagen urbana, las fachadas, los tubos, etcétera, como si ahí se estuviera interviniendo en la relación social que se ha producido a partir de la precarización y una mirada diferenciada de clase, por supuesto, ¿no? Entonces, justo creo que las miradas dominantes tienen esa característica, se van hacia el objeto en lugar de pensar la relación social que mantiene y le da sentido a esos objetos, por supuesto, ¿no? Sí, esto ayuda mucho, creo, incluso a aclarar lo anterior, porque el problema no es solo un lugar de la ciudad contra otro y cómo está condicionado un lugar y cómo está condicionado el otro, sino las relaciones sociales, cómo se desenvuelven. ¿A eso es a lo que te refieres? Exactamente, es decir, debemos pensar la periferia como una forma de relación social que se despliegue espacialmente. Y es una forma de relación social jerarquizada, ordenada en términos de clase y que va a colocar a los cuerpos periféricos como desechables, pero como también explotables en sus sentidos más amplios, ¿no? Ahí, por ejemplo, la propuesta llevada a un término mucho más fuerte, mucho más extremo, si quiere ver así, de Sayak Valencia en términos de los sujetos endriagos, pues podríamos ver que la periferia, pues justamente lo que está produciendo son sujetos que van a realizar su vida a partir de ejercer y recibir formas de violencia. Claro. Porque no hay opción, no es una cuestión de elección, es una cuestión de sobrevivencia en el cual el capital te pone a competir por el agua, te pone a competir por el espacio, te pone a competir por a ver quién pasa primero. Y bueno, no es una cuestión en términos de yo decido amanecí de buenas o de malas, es justamente objetiva y estructural esa forma de violencia que se prefiere en los cuerpos. Claro, ¿no? Y esto que dices, Fabián, me parece bien significativo porque entonces eso representa que las relaciones sociales, o sea, de los sujetos que habitamos y producimos las periferias, estamos en posiciones siempre de vulnerabilidad, es decir, que no solamente estamos sujetas a ese riesgo de, no sé, que choque el camión, o sea, como que choque el metro, ¿no? O sea, ciertas cuestiones, sino que incluso la vida cotidiana se vive en riesgo, por ejemplo, ¿no? Y con esto lo estoy haciendo desde una forma de acercarme y de ejemplificar, sin la intención de instrumentalizar todas esos dolores, esa tragedia, ¿no? que representa desde luego la pérdida de estas vidas. Pero me acuerdo de este caso, Fabián, en donde una de las víctimas mortales de este acontecimiento pues fue una mujer que vendía quesadillas en la vía pública, ¿no? Entonces pareciera que ese tipo de trabajos no son de riesgo, aparentemente. Por supuesto que sí,
Claro, porque no es en sí el trabajo que hagamos, sino las relaciones sociales, materiales, las que nos están condicionando a arriesgar todo el tiempo la vida. Entonces, claro, acá los sujetos que estamos produciendo, habitando la periferia, todo el tiempo nos estamos arriesgando porque no las condiciones, vaya, que nos están sosteniendo, todo el tiempo es una forma de vulnerabilidad, ya sea, ¿no? O sea, que en el lugar de trabajo como es ¿no? O sea, trabajar en las calles es una situación de riesgo gigantesca en donde cada vez las personas y los trabajadores pues ponen en riesgo en su vida cotidianamente, y que tú ya lo mencionabas, no tiene que ver en sí con la infraestructura, sino más bien con todas esas relaciones sociales. Ahora, voy cerrando para darte la palabra, porque entonces esto me resuena mucho y claro, ¿no? También tiene que ver con tu trabajo, que la violencia en la periferia, digamos, o a partir de la periferia, no es que solamente estalle en esos actos como iniciabas, el espectáculo de la violencia, sino que es parte constitutiva de nuestra cotidianidad. Entonces, esas formas de violencia es importante también significarlas, o sea, nombrarlas, enunciarlas y demás, porque son las que continuamente nos están atravesando y nos están poniendo condiciones para el sostenimiento de la vida. Iraíz, creo que hiciste un maravilloso resumen de todo esto que se puede comentar en términos de periferia, violencia y producción de espacio, porque efectivamente un poco la apuesta que nos gustaría plantear desde estas miradas a la violencia tiene que ver en su carácter productivo, es decir, la violencia está produciendo vida. Normalmente siempre se relaciona la violencia con producción de muerte. Bueno, sí, efectivamente, pero la muerte resulta ser una consecuencia, diría casi natural, de la forma en la cual la violencia regula la vida cotidiana. Y esta regulación efectivamente no va a estar anclada a un espacio a otro, sino que es dinámica, que se va, digamos, moviendo dentro de la propia producción de los espacios. Entonces, la idea de la periferia como una cuestión geográfica que podemos ubicar en un mapa, pues se nos desvanece con esta idea. En realidad, la periferia no es un lugar, la periferia es una relación social que se va a encarnar y que va a expresarse de manera diferenciada en los lugares. Porque con esto también quiero decir, la violencia relacional, por supuesto que hay violencia en aquellas zonas que no consideramos periferia. La forma de expresión es la que se modifica. Y creo que ahí está, es muy importante lo que está señalando. No es que el lugar de trabajo de la señora que vendía las quesadillas fuera en sí riesgoso, es que su propia posibilidad de reproducción de vida es riesgosa porque la violencia te coloca en esa posición y no porque la violencia capital, la violencia de la reproducción del capital, y no porque sea mala en sí, sino porque es una necesidad en la forma de acumulación. ¿No? Eso me parece fundamental, no pensar la violencia en términos voluntaristas, sino justamente hay una finalidad, y es una finalidad en términos de acumulación y ordenación social, que va a decir, necesitamos colocar estos cuerpos en riesgo, en estos en menos riesgo, en estos totalmente vulnerables, porque son desechables, y eso nos habla justamente de este carácter productivo de lo social que tiene la violencia, y la periferia, lo voy a decir de esta manera, como un dispositivo de regulación de la vida social. Más que una zonificación geográfica, es un dispositivo que regula la vida social. Y eso pasa en la Ciudad de México, pero está perfectamente articulado en términos internacionales. Lo mismo ocurre en Guadalajara, Monterrey, Tijuana o en Nueva York, París. Berlín, sí, por supuesto, Dublín. Lo que tenemos Sao Paulo, etcétera. La forma dominante de producción de ciudades en la cuales el espacio social tiene que ser reducido a un espacio de valorización, implica la introducción del riesgo como un elemento de producción de vida social, por lo tanto, producción de formas de perifización. Por supuesto, la manera en la que se manifiesta será distinta en Dubái, en Guadalajara, en Ciudad de México que en Nueva York. La forma en la cual la forma que toma, disculpen la redundancia, será diferente, pero es la misma racionalidad que está sosteniendo estas formas de producción de periferia.
Esto me recuerda, no sé, a Rudolf Giuliani y su proyecto de tolerancia cero, ¿no? En lugar de modificar las relaciones sociales y de crear una ciudad más igualitaria, expulsó a los pobres para acabar con la violencia, pero en realidad no acabas con la violencia, simplemente la mandas a otras zonas o qué. Sí, es bien interesante porque justo lo de Giuliani nos habla de el papel también legitimador que tiene la producción de la violencia, ¿no? O sea, la producción de la violencia legitima una serie de acciones que se vuelven importantes en términos de gestión de los efectos que genera el modo de acumulación y el modo y las prácticas cotidianas de la vida, ¿no? Entonces Giuliani, utilizando el discurso, que por supuesto había datos que lo sustentaban en términos de criminalidad y todo eso, decide hacer estas políticas de separación, de exclusión, y entonces vemos aquí también cómo juega el espacio, cómo juega la distancia, cómo juega el ir encerrando o no encerrando en distintos espacios, y podríamos decir de una u otra manera que esta idea de pensar la producción violenta de espacios refiere a una máxima de cada quien en su lugar y de acuerdo a su lugar, que por supuesto contiene formas de racialización, de clase, de patriarcado, y cómo se despliegan y se objetivizan y aparentemente se naturalizan en el espacio, ¿no? En el espacio y en infraestructura. Hay trabajos muy interesantes que hablan de violencia infraestructural, en lo cual nos dicen cómo la violencia se encarna en lo material. Sin embargo, yo diría, más que pensar en lo material, es cómo la infraestructura lo encarna en los cuerpos, ¿no? ¿Podría ser un poco más explícito en cómo o ejemplificar cómo? Sí, miren, no tiene esta cuestión de lo espectacular, con lo que a veces discutimos la violencia, pero cuando se discutía en México la posible, que había que reestructurar Insurgentes, ¿no? Que era un caos, que no se podía circular, y entonces empezó a hablarse de la posibilidad de un sistema articulado, que aquí se le puso Metrobús, que no conocíamos, había una experiencia en León, se hablaba de Bogotá como el gran ejemplo, con un montón de problemas que había tenido ya para esos momentos, y de Curitiba, ¿no? Donde nace supuestamente este proyecto. Y entonces la discusión era, ¿cómo le hacemos para mover a la gente del punto A al punto B? Si en metro, en coche particular, en autobuses o en metrobús, ¿no? Y entonces, bueno, se decide que el metrobús es lo más viable en términos económicos, ambientales. En lugar de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para obligar como conjunto social, como ciudad, a obligar a cientos de miles de personas moverse del punto A al punto B, de Indios Verdes a Doctor Gálvez, en un rango de 1 o 2 horas. Pues eso va a generar, por supuesto, conflictos entre las propias personas, porque van a estar peleando por poder entrar al Metrobús, porque vas a estar viendo cómo te roban la cartera sin poder hacer nada, y eso tiene que ver con cómo pensamos la ciudad. Pensamos que la solución técnica es cómo lo hacemos para llevarlos de aquí a aquí, que sea lo más ecológico, eficiente posible. Cuando debemos estar pensando cómo obligamos a las personas a moverse durante 2 o 3 horas, por supuesto, las personas perifizadas, y moverlas y a competir por los espacios. Insurgentes me parece justamente un muy buen ejemplo de ella. Además, Insurgentes es una de las avenidas de la Ciudad de México con más accidentes mortales, tanto de atropellamientos de peatones como de ciclistas, porque claro, en una pequeña franja ponemos a competir a Metrobús, motocicletas, automóviles y bicicletas y peatones. Bueno, por supuesto, la gente no está ahí por diversión, está ahí porque tiene que movilizarse y tiene que sufrir esas formas de movilización que impactan directamente en la calidad de vida. Más allá del tiempo que se ocupa, es lo que implica esa movilidad. Una de las características más relevantes que tenemos, más significativas, y unos problemas que yo diría más acuciosos que tenemos en la Ciudad de México, tiene que ver en cómo se movilizan las personas. Y lo que vamos a ver es que en las zonas periféricas, en las zonas que identificamos claramente con condiciones que vamos a clasificar como periféricas, la movilidad es más peligrosa en términos de accidentes, pero también en términos de asaltos. Y todos los días podemos ver cómo hubo o accidentes o asaltos en la autopista México-Pachuca, una autopista que se utiliza para el transporte público, ¿no? Para que paren los autobuses y todo ello. Y eso nos está hablando de la gente va a esos lugares no porque quiera, porque necesita, porque requiere para sobrevivir
competir y pelearse con el otro. Sí, adelante. Sí, o sea, nomás quisiera, esto tiene que ver con el modo de producción capitalista, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque en esas zonas están, no sé, las fuentes de empleo, las fábricas o qué sé yo. Y también, perdón, Gilberto, que te interrumpa, sí, con las formas de generación de renta, ¿no? Diferenciada, porque claro, si tú generas condiciones de vida mucho más complicadas, en automático, en donde no son tan complicadas, incrementa la renta. Sin que hagas ninguna mejora de infraestructura o de ningún tipo, te aumenta la renta. Disculpe nuevamente la anécdota personal, pero en un lugar en el que vivía antes, estaban construyendo muy cercanamente uno de estos grandes desarrollos de Gran Vía, Vigran, creo que se llama, perdón, Vigran se llama, y en automático empezó a subir la renta, cuando las condiciones cotidianas de vida eran más difíciles, porque había menos agua, había menos tráfico, había más presión sobre la infraestructura eléctrica, había más cortes de electricidad, y ya no me voy a meter con la parte de paisaje, de que cortó la entrada de luz a muchos de los departamentos y todo ello, y sin embargo era más caro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una producción capitalista que hace peores las condiciones de vida y más caras. Y ahí la periferia tiene un papel fundamental, porque la periferia, invirtiendo, generando esas formas desechables y precarizadas, resulta que genera rentabilizaciones en las áreas centrales. La Ciudad de México es muy, muy interesante, ahora lo podemos ver con esto del Airbnb y todo esto, cuáles son las áreas que están tratando en las cuales se extrae valor, en las cuales se está haciendo este extractivismo urbano de renta, y justamente la periferia tiene un papel fundamental. Ahora que está también todo este movimientos y atención sobre el tema del Airbnb o de la gentrificación en zonas centrales, a lo mejor tendríamos que voltear a ver cómo se están produciendo las periferias, porque eso es lo que sostiene en gran parte las posibilidades de renta y de acumulación de procesos de gentrificación y de Airbnb y de estos elementos, ¿no? Muy importante, bueno, todo muy interesante, Fabián, muchas cosas que has mencionado, pero ahora rescatando este último punto que recuperas, esta cuestión, ¿no? No entender justo la centralidad como cuestiones o como espacios autónomos, sino en forma relacional, es decir, que la centralidad, o sea, para que existan todos estos espacios que consumimos, que reproducimos y demás, y que se ven muy ordenados, necesita de esa forma de la violencia periférica, ¿no? De cómo toda esa explotación, toda esa movilidad y demás, porque también pues cabe mencionar, ¿no?, que el estado que genera mayor, digamos, en términos de Producto Interno Bruto, pues es el Estado de México, no así como la Ciudad de México. Por eso es que hay una disputa, y tú me corregirás si no es cierto. No. Por eso es que siempre hay una disputa, ¿no?, de quién gobierna el Estado de México por la cantidad, digamos, de capitales que están en juego, y en realidad la centralización se da justo en ciertas zonas de la Ciudad de México. Eso también, como para hilarlo con esto que comentabas de la infraestructura, que me parece fundamental, por eso es que existen, pregunta, ¿no? Es que existen diferentes proyectos infraestructurales que la intención es hacer la movilidad de todas esas personas que viven en las periferias del Estado de México, se movilicen, digamos, de una forma más ágil, comillas, porque nunca ha sido así, hacia la Ciudad de México para todo este sistema de trabajo, de explotación y demás, ¿no? Y claro, el Puente de la Concordia es uno de esos proyectos infraestructurales que están destinados justamente a hacer esa movilidad de mano de obra, de trabajadores, trabajadoras, que tienen los trabajos en la ciudad, pero que la ciudad les expulsa de poder vivir, de poder consumir esa ciudad misma, ¿no? O sea, en este sentido podemos decir entonces que todas estas obras públicas y demás, además de reflejar desigualdades, pues forman parte de una estrategia para la reproducción urbana en términos amplios, no solamente periféricos, sino de toda la urbe. Sí, me parece muy preciso lo que vas comentando, Iraís. Efectivamente, lo que podemos ir viendo en la propia historia de las ciudades,
Sí, las ciudades son más antiguas que el sistema capital. Sin embargo, lo que podemos ver justo a partir fundamentalmente del siglo XIX es como las ciudades son totalmente rearticuladas y reelaboradas a partir de las propias necesidades que tiene el capital, ¿no? Y claro, estas necesidades van cambiando, estas necesidades de gestión y formas de movilidad se van modificando, y por lo tanto la manera en la cual se despliegan sobre la ciudad, sobre la organización de la ciudad, se van modificando. Y entonces, algo que comentas, Iraíz, que es bien interesante, es justamente cómo podemos ver estos vaivenes en términos del propio capital, que implican entonces también formas de acomodo de la población de maneras diferenciadas y formas de articular sin o de conectar sin articular, más bien sería más preciso, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que esta población que necesitamos que trabaje aquí, que necesitamos que genere vida económica aquí en la ciudad, pero que no queremos que viva aquí, cómo hacemos para que sea funcional en términos de la lógica económica y de reproducción? Y entonces ahí la infraestructura va a tener un papel primordial, porque la infraestructura es la que conecta, pero también desconecta, sí, claro, ¿no? Y entonces, segundos pisos que son maravillosos en esos términos de lo ejemplificativo que son, porque dónde están las bajadas y dónde están las subidas, pues evidentemente no es casual, está respondiendo a una lógica funcionalista en términos económicos, en la cual también va a desconectar. Estudios muy interesantes, bueno, Gilberto es el experto en ese caso, pero de la manera en que, por ejemplo, el Estado israelí va generando estas formas territoriales de control en los territorios ocupados, donde es a partir de la infraestructura que le permite conectar ciertos nodos de una red a la vez de perifizar, ¿no? A la vez de justamente no articular. Sí, pero las colonias dentro de y las vialidades, ¿no? En estas colonias que te fragmentan todo lo que está en el paso, pero te conecta estas colonias, ¿no? Y que se vuelven importantísimas. Para los privilegiados, claro, conectados, y los oprimidos desconectados, ¿no? Y entonces la infraestructura encarna esa forma de violencia, encarna esa forma en la cual va a colocar cuerpos que se pueden articular a ciertos procesos y cuerpos que se van a articular a otros. Y uno de los procesos que te articula la infraestructura tiene que ver con el riesgo también, las posibilidades que hay de morir por usar esa infraestructura de una manera u otra. Un poco lo que decía hace un momento, no es lo mismo usar la autopista México-Pachuca para tomar uno de estos combis que pasan por ahí, que utilizarla en tu coche particular para ir a Pachuca o a alguna otra zona, al aeropuerto, lo que sea. Lo que quiero decir es, la infraestructura no es simplemente una solución técnica o una vía técnica, es una mediación de la relación social, que va a ser perfectamente diferenciada. Deborah Cowan, una geógrafa canadiense, tiene estudios muy interesantes en términos del tren y en términos de cómo la infraestructura, en realidad, lo que ha generado son las formas de proyección, por decirlo de alguna manera, de despliegue de una lógica racial, de una lógica imperial, de una lógica colonial y, por supuesto, de una lógica patriarcal, ¿no? La infraestructura reafirma esa ordenación en la propia ciudad. Simplemente pensemos, de estas pequeñas imágenes que nos da la propia ciudad, el metro por afuera tiene más posibilidades de tener accidentes, ¿no? Ya se evidenció con lo que pasó en Tláhuac hace unos años, en la línea 12. ¿Por dónde pasa en la ciudad? Aparte, el metro por afuera genera molestias de ruido, te corta las circulaciones, es decir, en términos de lógica urbana, es mucho más eficiente en todos los términos metro subterráneo que metro por afuera, porque por afuera te corta, la imagen urbana es distinta, las estaciones también tienen otra arquitectura que tiene más impactos, digamos, en la vida cotidiana. ¿Por dónde pasa el metro elevado en la ciudad? ¿Y por dónde pasa el metro subterráneo? Sí. Y lo que vamos a ver es, en las zonas de mayor niveles socioeconómicos, donde hay metro, pasa por debajo. La línea 12 que en Miscuac y toda esa zona del valle, eso viene por abajo y después sale. ¿Dónde sale? En las periferias. Claro. Donde un accidente tiene, como ya se mostró, tiene unas consecuencias en la vida mucho más fuertes que un accidente
subterráneo es imposible que se caiga el metro, ¿no? Digo, suena muy absurdo, pero así pasa. Y vemos cómo eso va afectando cuestiones de renta, cómo le va dando entonces también, o se va volviendo un factor que va, como fichas de dominó, va impactando en otros procesos acumulativos que se vuelven muy importantes. Me encanta porque, sin mencionarlo, es toda una cátedra de la producción del espacio de Lefebvre, lo que hemos tenido ahorita contigo. No, muchas gracias, Gilberto, pero sí, por supuesto, ahí está Lefebvre, ¿no? Claro, para todo porque esto. un modo de producción produce su propio espacio para los efectos del modo de producción, Exacto. para la extracción de plusvalía. Y el metro es un ejemplo maravilloso, extracción de plusvalía, y una misma línea te construye periferia y centralidad. Claro. Claro, y además del también la realización de la plusvalía, todo eso. Ahora, bueno, estamos un poco sobre el tiempo y en cuanto a las alternativas, hay alternativas, la comunidad es alternativa, o tendríamos que pensar en que la comunidad es una romantización de algo. ¿Por dónde va la cosa? Creo que es bien complejo esta situación, porque yo pensaría que efectivamente la comunidad, el barrio, estos elementos, por supuesto que son alternativa, pero al ser alternativa también son visibilizados por las formas de poder, y entonces son de una u otra manera enajenados y transformados, ¿no? Y entonces lo que vemos son muchos discursos que en realidad que hablan del barrio, hablan de la periferia, hablan de la comunidad, pero que en realidad son muy fundamentalistas, ¿no? Que nuevamente están en esta línea de regresar aparentemente a una esencia de lo periférico, a una esencia de lo barrial, una esencia que no está construida en lo social, sino que está dado por factores extraños, ahí medio un poco metafísicos, y a partir de ahí entonces construir identidades y construir alternativas, cuando en realidad lo que tenemos que ver es las alternativas se construyen en la propia relación. Y sí creería yo que estas formas de solidaridad, estas formas, voy a traer a colación a un geógrafo anarquista del siglo XIX, principios del siglo XX, Kropotkin, de apoyo mutuo, donde las encontramos es justamente en la vida de barrio o en las vidas periféricas, no necesariamente por una cuestión de conciencia, de clase, ni mucho menos en términos políticos muy amplios, sino justamente porque ahí podemos encontrar que la propia vida requiere de la producción de lo político y de unas formas de apropiación, inclusive de esos espacios precarizados, como una forma de decir, oigan, necesitamos vivir de otras maneras. Entonces, es como no lo sé, siempre me cuesta mucho trabajo pensar en ello, creo que es de doble filo el asunto, ¿no? Por un lado hay un discurso que se institucionaliza y dominante, que las derechas han sabido mover de manera muy interesante, ¿no? Por eso también en Europa, sobre todo, entiendo que los lugares donde las derechas tienen una votación más alta son esos lugares obreros, perifizados y todo ello, porque creo que justamente movilizan esta idea fundamental, esencial de lo local y del sujeto desfavorecido por los otros, ¿no? Por la construcción de los otros y todo ello, que de una u otra manera encuentra en el discurso del barrio y la periferia una amplificación muy potente, por un lado, pero por el otro creo que efectivamente es en estas comunidades que podríamos llamar barrios, colonias, vecindades, periferias, donde se encuentra la posibilidad y donde se han desplegado distintos ejercicios, algunos con mayor o menor éxito, de articular formas de relación que sean distintas. Y ejemplos en la propia Ciudad de México podemos encontrar varios, ¿no? Desde ollas comunitarias hasta pequeñas redes de cuidado, por ejemplo, de niños o de adultos, que se vuelven fundamentales para poder llevar la vida y que se encuentran en estos barrios y que entonces piensan los espacios de otra manera, ¿no? Y entonces veríamos esto también muy lefebvriano, de formas de apropiación del espacio desde lo social. Sí.
Claro, ¿no? Como para ir cerrando, Fabián, porque esto que nos comentas es súper evocador, pero también es importante esto que tú siempre haces énfasis, o sea, si bien en la periferia, o sea, existen estas formas de lo barrial, también, o sea, no olvidar que en la periferia estallan las formas de la violencia mucho más agudas, ¿no? Tanto en términos directos, pero sobre todo estructurales, claro, ¿no? Porque ya lo hemos hablado a lo largo de todo este programa, es acá donde se está dando, digamos, esa disputa cuerpo a cuerpo por las condiciones, también, ¿no? O sea, por las infraestructuras y demás. Entonces, creo que acá es una cuestión que tú has hecho bastante énfasis en la idea de no romantizar la periferia con ánimo de no invisibilizar todas esas violencias que le atraviesan. Y en ese sentido, otra de las cuestiones también que aquí hay que hacer énfasis es las fronteras, ¿no? O sea, cómo producir entonces relaciones sociales, espacios que no estén mediados necesariamente por las fronteras, porque es ahí donde se hace incluso la violencia más potente. Sí, de acuerdo, Iris. Creo que efectivamente lo que tenemos que pensar es en las periferias, justamente también por esas condiciones de violencia exacerbada en sus formas directas y estructurales, pues lo que tenemos es la posibilidad de remover esas fronteras, ¿no? de reelaborar esas fronteras. Miguel Amorós, un historiador, filósofo español, anarquista, decía que cuando el mercado domina, el territorio muere. Y creo que eso lo podemos pensar en términos perfectamente de las periferias, ¿no? Cuando el mercado es el gran regulador de la producción de la periferia, el mercado en su sentido más amplio, sí. En su producción de clase, en su producción de procesos económicos, pero de reproducción social fundamentalmente, el territorio como posibilidad de identidad, como posibilidad de cohesión social, como posibilidad de articulación de formas solidarias y de apoyo, pues efectivamente muere. Y Amorós es muy crítico del urbanismo actual y dice que el urbanismo es un conjunto de técnicas para transformar la ciudad en centros de acumulación. Y lo único que vemos es estas formas acumuladas de despliegue que tienen, entre otras, la necesidad de ir matando territorios, ¿no? Claro. Para que el mercado pueda estar ahí. Fabián, pues muchísimas gracias por acompañarnos acá. Muchas gracias. Hilberto, muchas gracias. Muy buen programa. No, muchas gracias, lo disfruté muchísimo. Creo que son temas para reflexionar bien importantes. Nosotras también. Antes de finalizar, Fabián nos hace llegar esta nota que nos gusta mucho de Bertolt Brecht, que nos dice: hay muchas formas de matar a una persona: apuñalarlo con una daga, quitarle el pan, no tratar su enfermedad, condenarlo a la miseria, hacerlo trabajar hasta desfallecer, impulsarlo al suicidio, enviarlo a la guerra. Solo lo primero está prohibido en nuestro Estado. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en un próximo programa. Gracias, Fabián. Gracias, hasta pronto.